Fue expulsado de casa por su hermano, pero años después regresó y lo que trajo dejó a todos en shock. Hola, sea bienvenido. Disfruta, suscríbete y activa las notificaciones. La hacienda Montenegro se erguía imponente bajo el sol de la tarde, rodeada de colinas y viñedos. Era un símbolo de poder y riqueza, el orgullo de una familia cuya fortuna parecía inquebrantable. Sin embargo, dentro de esas paredes, se ocultaban secretos que amenazaban con destruir todo lo que alguna vez había sido sólido. Damián, el primogénito, caminaba por el largo pasillo central, hablando por teléfono con voz autoritaria, como siempre lo hacía. Desde la partida de su hermano, Eduardo, él se había hecho cargo de los negocios de la familia. La empresa Montenegro había prosperado bajo su liderazgo, o al menos esa era la versión oficial. Damián vestía un traje impecable, y su aire de confianza era innegable. Sin embargo, en su mirada había algo más que ambición. Había una oscuridad latente, una sombra que lo seguía a todas partes. En la sala principal, Teresa, su madre, estaba sentada junto a la ventana, con una taza de té en las manos. Sus ojos estaban perdidos en el horizonte. Habían pasado años desde que Eduardo desapareció tras ser acusado de robar una suma considerable de dinero de la empresa. El escándalo había destrozado a la familia, y aunque Teresa nunca dejó de amarlo, había tenido que aceptar la dura realidad. Eduardo había traicionado la confianza de todos, o al menos eso le habían hecho creer. ¿Otra vez pensando en Eduardo?, preguntó Damián al entrar en la sala, interrumpiendo sus pensamientos. Su voz era fría, casi distante. Teresa lo miró con tristeza. No había pasado un solo día en que no pensara en su hijo menor. ¿Dónde estaría? ¿Qué habría sido de él? No puedo evitarlo, susurró ella, apretando la taza entre sus manos. Era tan joven cuando se fue. Mamá, él eligió su camino, dijo Damián con tono firme, casi cortante. No fue culpa nuestra. ¿Sabes lo que hizo? Pero Teresa no respondió. Había algo en su corazón que nunca había encajado bien con la historia que le habían contado. Eduardo siempre había sido un muchacho recto, honesto, incluso cuando era terco y desafiante. La idea de que hubiera robado dinero de la empresa familiar le resultaba difícil de aceptar, aunque las pruebas habían sido claras. Pero Damián había insistido tanto en su culpabilidad que no le había quedado más opción que aceptar la versión de su hijo mayor. De repente, el sonido de un motor potente interrumpió el silencio que se había formado entre ellos. Teresa se levantó de golpe, dejando la taza sobre la mesa con manos temblorosas. ¿Quién será?, preguntó, visiblemente nerviosa. Damián frunció el ceño y caminó hacia la puerta. Miró a través de la ventana y su cuerpo se tensó al ver el coche negro y lujoso que se detuvo frente a la entrada principal. Un hombre salió del vehículo, pero la luz del atardecer hacía difícil distinguir su rostro. Sin embargo, algo en su postura y en el aire de autoridad que emanaba le resultaba familiar. La puerta se abrió lentamente, y allí, en el umbral, estaba Eduardo. Damián lo miró con incredulidad. El hermano que había desaparecido hacía tantos años, el hombre que había sido el centro del escándalo que casi destruyó a la familia, ahora estaba de vuelta, pero no como el joven abatido que había sido. Eduardo se había transformado. Su traje oscuro de corte perfecto, su cabello peinado hacia atrás y la frialdad en su mirada hablaban de un hombre que había cambiado. Ya no era el muchacho que había sido expulsado en desgracia. Ahora, Eduardo irradiaba poder y confianza. ¿Qué haces aquí?, preguntó Damián, sin molestarse en disimular su sorpresa y su furia. Eduardo dio un paso hacia adentro, con la mirada fija en su hermano. Vengo por lo que me pertenece, respondió con voz calmada, pero cargada de una amenaza silenciosa. Teresa, que había estado parada detrás de Damián, cubrió su boca con una mano al ver a su hijo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mientras su corazón palpitaba con fuerza. Eduardo, susurró, como si pronunciar su nombre lo hiciera más real. Por un breve momento, la mirada de Eduardo se suavizó al verla. Era la primera vez en muchos años que veía a su madre, y en ese instante recordó lo que había perdido. Pero la dureza que había cultivado durante su exilio rápidamente volvió a apoderarse de él. Su misión estaba clara. ¿Vienes a pedir perdón?, interrumpió Damián, dando un paso hacia adelante. ¿O piensas que puedes recuperar tu lugar en esta familia después de todo lo que hiciste? Eduardo soltó una leve risa, casi como si la idea le pareciera absurda. No vine a pedir nada, Damián. Solo vine a hacerte saber que tus días al frente de la empresa están contados. Mi equipo legal ya tiene todo en marcha. Nos veremos pronto. Teresa dio un paso al frente, tratando de alcanzar a su hijo. Eduardo, por favor, rogó, con la voz quebrada. Esto no tiene que ser así. Somos familia. Pero Eduardo no respondió.
Se giró, cruzando la puerta una vez más, dejando a su madre y a su hermano en medio de un silencio que ahora parecía más pesado que nunca. Cuando el coche de Eduardo se alejó, el enojo de Damián explotó. Golpeó la pared con fuerza, furioso, mientras Teresa se desplomaba en el sofá, incapaz de contener el llanto. Sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Eduardo condujo hacia la ciudad, dejando atrás la mansión familiar, pero los recuerdos aún lo seguían como fantasmas. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, y por un breve momento, una punzada de duda atravesó su corazón. ¿Debería haber hablado con ella? ¿Debería haber mostrado más compasión? Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. No había lugar para la debilidad en lo que estaba por venir. Llegó a su oficina en uno de los rascacielos más altos de la ciudad, una torre de cristal que simbolizaba el imperio que había construido. Entró en su despacho, donde León, su abogado de confianza, ya lo esperaba con una carpeta llena de documentos. «Está todo listo», dijo León, dejando la carpeta sobre el escritorio. «Los papeles legales, las pruebas contra Damián, no hay forma de que pueda escapar de esto». Eduardo se sentó detrás de su escritorio, mirando la carpeta sin abrirla. Había esperado este momento durante años. Todo lo que había hecho desde que dejó la hacienda había sido para este día, para este enfrentamiento. Pero ahora que estaba tan cerca, sentía una inquietud que no podía ignorar. ¿Seguro que quiere seguir adelante?, preguntó León, observando la expresión de su jefe. «Esto va a ser un golpe devastador para tu familia. No habrá vuelta atrás». Eduardo levantó la vista, sus ojos fríos como el acero. «Damián me destruyó a mí primero», respondió con firmeza. «No se trata solo de venganza. Se trata de justicia». León asintió lentamente, aunque sabía que en el fondo de Eduardo había algo más que solo justicia. Había dolor, un dolor profundo que había alimentado su éxito, pero que también lo había dejado vacío. «Muy bien, entonces procederemos como acordamos. Prepárate para la tormenta que va a desatarse». Eduardo asintió, mirando por la ventana de su oficina. Sabía que estaba a punto de desatar un vendaval que cambiaría para siempre la vida de todos los Montenegro. Pero ya no había vuelta atrás. La oscuridad cubría la ciudad cuando Eduardo se desplomó en el sillón de su lujoso apartamento. A través de los grandes ventanales, las luces de los rascacielos brillaban como estrellas caídas, pero su mente estaba lejos de aquella vista. Su regreso había removido las cenizas de un pasado que nunca había dejado de quemar. Cerró los ojos y, en la soledad del silencio, los recuerdos lo asaltaron. El Eduardo de hace una década no se parecía en nada al hombre que era ahora. Cuando salió de la hacienda Montenegro, solo tenía una pequeña maleta y el peso de la humillación sobre sus hombros. Recordaba aquella noche como si hubiera sido ayer. La mirada de desprecio de Damián, la frialdad en los ojos de su padre, y el desgarrador silencio de su madre, incapaz de defenderlo. Las acusaciones habían sido brutales. Eduardo había sido señalado como el culpable de desviar una gran suma de dinero de la empresa familiar. Las pruebas eran aparentemente irrefutables. Damián, con su habilidad para manipular la verdad, había sido quien las presentó. Y, sin nadie dispuesto a escucharlo, Eduardo fue expulsado, dejado a su suerte, como un paria. Pasó semanas vagando por las calles, hundido en la desesperación. No tenía a dónde ir, ni un propósito. Hasta que, en medio de aquella miseria, algo dentro de él se encendió. No podía dejar que Damián ganara. No podía permitir que esa mentira definiera su vida. Así fue como decidió reconstruirse. Eduardo comenzó desde abajo, trabajando en cualquier empleo que pudiera conseguir. Lavó platos en restaurantes, cargó mercancía en almacenes, y con cada trabajo que conseguía, su determinación crecía. La rabia que sentía por la traición de su hermano fue lo que lo impulsó a seguir adelante, y pronto, esa rabia se transformó en ambición. Años después, Eduardo ya no era el mismo. Había fundado su propia empresa, una pequeña firma financiera que, con el tiempo, creció exponencialmente. Había jugado sus cartas con astucia, invirtiendo en mercados emergentes y tomando riesgos calculados. El hombre que había sido desterrado sin nada ahora era dueño de un imperio. Volvió al presente, sus ojos abriéndose lentamente. Había logrado todo lo que se propuso. Ahora era más poderoso que Damián, más influyente que cualquier Montenegro en generaciones. Pero la satisfacción que había esperado encontrar aún no llegaba. ¿Era la venganza suficiente para curar las heridas del pasado? ¿O estaba condenando a su familia a una destrucción irreversible? Justo cuando se hundía en esos pensamientos, su teléfono sonó. Era Teresa. «Eduardo». La voz de su madre sonaba quebrada al otro lado de la línea. «Por favor, necesito verte. No podemos dejar que esto siga así».
Eduardo apretó los dientes. La voz de su madre siempre despertaba algo en él, un conflicto interno entre el hijo que la amaba y el hombre que buscaba justicia. Mamá, no es tan simple, respondió, su tono tenso. Damián me destruyó, no puedo ignorar eso. Lo sé, hijo, lo sé, contestó Teresa, con un sollozo. Pero somos familia, tú y Damián, no puedo soportar verlos así. Ven a casa, por favor. Hablemos como antes. Eduardo cerró los ojos, tomando un profundo respiro. Sabía que esa conversación no cambiaría nada, pero una parte de él no podía rechazar a su madre. Ella siempre había sido la única figura que aún le importaba en aquella casa. Está bien, iré mañana, respondió con un suspiro. Pero no prometo nada. En la hacienda, Damián no podía dormir. La aparición de Eduardo había desestabilizado todo su mundo. Aunque exteriormente mostraba una fachada de arrogancia y seguridad, por dentro, un miedo creciente lo corroía. Se levantó de la cama y caminó hacia su estudio, donde guardaba documentos importantes, entre ellos los registros de sus transacciones más cuestionables. Sabía que Eduardo era lo suficientemente astuto como para haber descubierto sus mentiras. Había desviado fondos de la empresa durante años, creando cuentas secretas para financiar su estilo de vida lujoso y sus negocios personales. El miedo de ser expuesto lo mantenía alerta. Mientras revisaba algunos papeles, un recuerdo enterrado surgió en su mente. Era una noche lluviosa cuando Damián se encontraba frente a su escritorio, con un vaso de whisky en la mano, mirando el balance financiero de la empresa. Estaba desesperado. El negocio había pasado por una crisis inesperada, y las pérdidas eran mayores de lo que podía controlar. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación, decidió desviar dinero de las cuentas de la familia. Solo sería temporal, se dijo a sí mismo. Lo devolvería cuando todo se estabilizara. Sin embargo, lo que empezó como una medida desesperada se convirtió en una costumbre. Cada vez que las cosas se complicaban, recurría a esos fondos. Nadie parecía notar nada, hasta que un día, las cifras no cuadraron. Fue entonces cuando vio la oportunidad de culpar a su hermano menor, Eduardo. Usó su influencia para fabricar pruebas y forzar su expulsión. Eduardo siempre había sido una amenaza para su control sobre la empresa, y eliminarlo fue más fácil de lo que esperaba. Damián dejó caer el vaso en la mesa, el ruido resonando en la habitación vacía. Sabía que Eduardo había vuelto por venganza, y que ahora tenía el poder para destruirlo. Pero no estaba dispuesto a perderlo todo. Haría lo que fuera necesario para proteger su legado, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio hermano en una guerra sin cuartel. A la mañana siguiente, Eduardo llegó a la hacienda como había prometido. El ambiente era tenso, casi asfixiante. Teresa lo recibió con los ojos llenos de lágrimas, pero Damián lo observaba desde el fondo del salón, como un león acechando a su presa. Gracias por venir, dijo Teresa, tomando la mano de Eduardo con una sonrisa temblorosa. Necesitamos hablar, como familia. Eduardo asintió, aunque su mirada permaneció fija en Damián. El resentimiento entre los dos era palpable. ¿Hablar?, interrumpió Damián con una sonrisa sarcástica. ¿De qué? De cómo Eduardo planea destruir todo lo que hemos construido. Damián, por favor, rogó Teresa. Esto no es una guerra. Somos familia. Eduardo, no viniste aquí para causar más daño, ¿verdad? Eduardo vaciló por un momento. Había llegado dispuesto a mantener su postura firme, a no dejarse manipular por las emociones, pero la presencia de su madre hacía que todo fuera más complicado. La amaba, y no quería hacerla sufrir más. Mamá, empezó Eduardo, su voz cargada de tensión. No puedo olvidar lo que me hicieron. Fui traicionado, perdí todo, y tuve que reconstruir mi vida desde cero. Damián se adelantó, con los ojos llenos de furia. Te fuiste porque eras un ladrón, gritó, su voz llena de veneno. Tomaste lo que no era tuyo y te fuiste como un cobarde. No finjas que eres la víctima aquí. Eduardo sintió la sangre hervir. Había llegado hasta allí buscando un cierre, pero las palabras de Damián solo avivaban su deseo de venganza. Yo no robé nada, respondió Eduardo, su voz firme. Y ahora, por fin, la verdad saldrá a la luz. Damián lo miró, desafiándolo, pero por primera vez, había un brillo de miedo en sus ojos. Teresa, en medio de sus dos hijos, sollozaba en silencio, temiendo que la batalla que estaba por desatarse pudiera destruirlos a todos. El aire en la hacienda Montenegro era pesado, cargado de tensiones no resueltas. Los días siguientes al enfrentamiento entre Eduardo y Damián se llenaron de un silencio incómodo. Teresa intentaba mantener la paz entre sus hijos, pero sabía que algo inevitable estaba a punto de suceder. Eduardo, aunque había accedido a quedarse un tiempo más, seguía con su plan en marcha, y Damián, con una mirada sombría, se encerraba cada vez más en su propio mundo. Eduardo, desde su habitación, revisaba un expediente que acababa de recibir de un investigador privado.
Era la pieza clave que había estado buscando durante años. Pruebas irrefutables de que Damián había desviado millones de la empresa familiar para financiar su vida de lujos. En sus manos estaba la documentación que demostraba cómo el dinero desaparecía de las cuentas de la compañía y reaparecía en cuentas offshore a nombre de empresas fantasmas creadas por su hermano. Eduardo sabía que este era el momento de exponer a Damián, pero un peso se cernía sobre él. Miró por la ventana, recordando su infancia. Recordó cómo solían jugar en los jardines, cómo competían para ver quién llegaba más rápido a la colina detrás de la casa. Cómo habían llegado a este punto. El odio había consumido tanto de sus vidas que parecía imposible retroceder. Pero no había marcha atrás. La verdad debía salir a la luz, y por más que quisiera mantener un lazo con su madre, sabía que la única manera de hacer justicia era destruir a su hermano. Esa tarde, Eduardo decidió confrontar a Damián. Caminó decidido hacia el despacho donde sabía que su hermano se refugiaba. Cuando abrió la puerta, lo encontró sentado detrás de su gran escritorio, mirando su computadora con expresión tensa. Al oírlo entrar, Damián levantó la mirada, sus ojos llenos de sospecha. ¿Qué quieres ahora?, preguntó Damián con desdén, sin siquiera molestarse en levantarse. Eduardo, con una calma que ocultaba la tormenta que llevaba dentro, caminó hasta la mesa y dejó caer los documentos frente a su hermano. Quiero que veas lo que realmente eres, Damián. Esto es lo que has hecho a nuestra familia, dijo Eduardo, su voz fría pero cargada de significado. Damián tomó los papeles con desinterés, pero a medida que sus ojos pasaban por las páginas, su expresión cambió. Su rostro palideció, y sus manos comenzaron a temblar. ¿Cómo conseguiste esto?, balbuceó, su voz ahora llena de pánico. No importa cómo lo conseguí. Lo importante es que esto te desenmáscara. Toda tu fortuna, todo lo que tienes, fue construido sobre las ruinas de nuestra familia. Robaste a mamá y a papá. Me acusaste a mí para cubrir tus crímenes. Eduardo se acercó más, inclinándose sobre su hermano. ¿Cuánto más crees que puedes esconder? Damián, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, se levantó de golpe. No tienes derecho a venir aquí y sermonearme, gritó, lanzando los papeles contra Eduardo. Eres un don nadie que tuvo suerte. Yo mantuve esta empresa a flote mientras tú te largabas como un cobarde. Eduardo sonrió, pero era una sonrisa cargada de amargura. Te fuiste tan lejos que ya ni siquiera puedes ver la verdad, ¿verdad? Susurró. No vine aquí para destruirte, Damián. Pero tú me obligaste. Ahora todos sabrán quién eres realmente. Damián se quedó inmóvil, sus ojos moviéndose nerviosamente mientras intentaba encontrar una salida. Sabía que si Eduardo hacía públicas esas pruebas, su vida como la conocía terminaría. Sería un escándalo que no solo lo arruinaría a él, sino que también destruiría la reputación de la familia. Escucha, Eduardo, comenzó Damián, con una nota de súplica en su voz. Esto puede quedarse entre nosotros. Podemos llegar a un acuerdo. No tienes que hacer esto. Podemos salvar la empresa, podemos salvar a mamá. ¿Salvarla?, interrumpió Eduardo, su voz cargada de desprecio. Mamá no necesita ser salvada de mí. Eres tú quien la ha estado engañando todo este tiempo. Damián intentó calmarse, sus pensamientos corriendo a toda velocidad mientras consideraba sus opciones. Finalmente, con el miedo pintado en su rostro, decidió dar el siguiente golpe. «Sabes», dijo lentamente, «puedo hacer que esto desaparezca». Su voz había cambiado, ahora más calculadora. «Si realmente lo deseas, Eduardo, puedo borrar todo esto. Porque, al fin y al cabo, no eres mejor que yo». Eduardo lo miró con curiosidad, frunciendo el ceño. «¿De qué estás hablando?». Damián sonrió, su confianza regresando poco a poco. «Hice que te investigaran cuando regresaste. Y encontré cosas interesantes, hermano. Si decides exponerme, no te saldrás con la tuya tan fácilmente». ¿Qué crees que diría mamá si supiera que tu gran imperio también tiene esqueletos en el armario? Eduardo sintió un nudo formarse en su estómago. Sabía que, en su camino hacia el poder, había tomado decisiones arriesgadas, pero jamás había esperado que Damián pudiera descubrir algo que pudiera usar en su contra. «No intentes manipularme», advirtió Eduardo. «Esto no es lo mismo». «¿No lo es?», replicó Damián, su sonrisa creciendo. «Ambos sabemos que, para llegar a la cima, tuviste que ensuciarte las manos. Si esto sale a la luz, arruinaré tu reputación, tanto como tú quieres arruinar la mía». Eduardo apretó los puños. Por un momento, el dilema lo paralizó. Sabía que si daba el siguiente paso, no habría vuelta atrás. Podía destruir a Damián, pero su propia reputación y el respeto de su madre podrían quedar dañados en el proceso. «¿Así que este es tu plan?», preguntó Eduardo. «¿Sabotearme como lo hiciste hace años?». «Es tu elección, hermano», dijo Damián con malicia. «Podemos terminar esto aquí, o podemos hundirnos los dos».
Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Las palabras de Damián resonaban en su mente. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero no podía dejar que Damián saliera impune. Sin embargo, tampoco podía permitir que su madre, ya desgastada por los años de conflicto, fuera testigo de una tragedia mayor. La mañana siguiente, Eduardo se dirigió al despacho de la hacienda. Llevaba las pruebas en su maletín, decidido a tomar una decisión final. Sabía que Teresa merecía saber la verdad, pero también sabía que revelarla podría romperla por completo. Cuando entró, encontró a Teresa esperándolo. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, y su expresión era de una tristeza profunda. «Eduardo, por favor», comenzó su madre, su voz temblando. «No puedo más. No quiero perder a ninguno de mis hijos». Eduardo se acercó lentamente y se arrodilló ante ella. «Mamá, no vine a hacerte daño. Pero la verdad debe salir a la luz. Damián nos ha traicionado a todos». Teresa lo miró a los ojos, con lágrimas cayendo por su rostro. «¿Y eso te hará feliz? ¿Ver a tu hermano destruido te dará la paz que buscas?». Eduardo no supo qué responder. ¿Era eso lo que quería? La venganza lo había mantenido en pie durante años, pero ahora, frente a su madre, todo parecía vaciarse. «No lo sé», susurró. «Solo quiero justicia». Teresa tomó su rostro entre sus manos, su mirada suplicante. «La justicia no devolverá el tiempo perdido, hijo. Y tampoco me devolverá a mis 2 hijos». Eduardo cerró los ojos, dejando que sus palabras calaran profundo. Sabía que estaba en un punto de no retorno, y la decisión que tomara cambiaría el destino de todos. La mansión de los Montenegro estaba completamente en silencio, pero por dentro, las emociones hervían. Eduardo estaba sentado en su despacho, tamborileando suavemente los dedos sobre la mesa, con la mirada fija en una carpeta llena de documentos. Eran las pruebas finales, las evidencias que incriminaban a Damián y mostraban la verdad detrás de años de corrupción y mentiras. Esa noche sería el enfrentamiento final. En el piso de abajo, Teresa esperaba, ansiosa. La tensión entre sus 2 hijos estaba a punto de estallar, y sabía que este encuentro definiría el futuro de la familia. Su corazón estaba dividido. El amor que sentía por ambos la consumía, pero la realidad de los actos de Damián se estaba volviendo imposible de ignorar. La puerta de la mansión se abrió de golpe. Damián entró, arrogante como siempre, aunque había un toque de nerviosismo en su mirada. Sabía que Eduardo tenía algo en su contra, pero aún creía que podría salir ileso, como lo había hecho tantas veces antes. La presencia de su madre allí lo incomodaba, pero mantenía la fachada de control. «Entonces, hermano, ¿querías hablar conmigo?», comenzó Damián con un tono casual, intentando disimular su incomodidad. Eduardo se levantó lentamente, con la mirada clavada en su hermano. Extendió la carpeta con los documentos y la dejó sobre la mesa. «Todo está aquí, Damián. Cada centavo que robaste, cada mentira que contaste. Ahora, tu imperio de mentiras llega a su fin». Damián se rió, una risa nerviosa y sarcástica. «¿Y qué crees que vas a conseguir con esto, Eduardo? ¿Destruirme? ¿Vas a entregarlo todo a la policía? ¿De verdad piensas que alguien te va a creer después de tanto tiempo?». Eduardo permaneció firme. «No busco destruirte, Damián. Busco la verdad. Y la verdad es que traicionaste a nuestra familia. Papá murió creyendo que yo era el culpable. Y todo fue por tu culpa». Teresa se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. Ya no podía soportar ese dolor. «Damián, por favor, dime que esto no es verdad», suplicó, con la voz frágil. El rostro de Damián se endureció. Sabía que, en el fondo, no tenía forma de escapar de esa situación, pero su arrogancia le impedía rendirse. «Mamá, hice lo que tenía que hacer para mantener el estilo de vida que todos nosotros merecemos. Eduardo nunca fue capaz de darnos eso». Sus palabras resonaron en el silencio de la sala. Teresa se llevó las manos al rostro, incapaz de procesar la confesión. Durante todos esos años, había creído en la mentira de Damián, en la ilusión de que él había estado sosteniendo a la familia con esfuerzo y dedicación. Pero ahora, todo se estaba desmoronando. Eduardo sintió el dolor de su madre como si fuera propio. Se acercó a ella y le puso una mano reconfortante en el hombro. «No hice esto para herirte, mamá. Solo quiero que la verdad salga a la luz». Teresa sollozó, sin saber qué decir. El hombre que ella siempre había amado, que había sido el líder de la familia, ahora era la razón de su destrucción. Damián, al ver a su madre en ese estado, comenzó a sentir el peso de sus acciones. Pero en lugar de arrepentirse, su frustración se transformó en ira. Se volvió hacia Eduardo, señalándolo con el dedo. «Siempre has sido el favorito de ella, Eduardo. Siempre. Yo tuve que luchar para conseguir lo que me pertenecía por derecho. Y ahora vienes a quitármelo todo». Eduardo dio un paso adelante, con los ojos duros. «No quiero nada tuyo, Damián. Solo quiero justicia.
y vas a pagar por todo lo que has hecho. El enfrentamiento entre los hermanos alcanzó su punto más alto. Eduardo estaba dispuesto a entregar todas las pruebas a la policía, pero antes, quería darle a Damián una oportunidad de redención. Sabía que, a pesar de todo, Damián seguía siendo su hermano, y de alguna manera, aún deseaba salvar alguna parte de la familia. Damián, tienes una elección. Puedes confesar, redimirte e intentar salvar lo poco que queda de nuestra familia. O puedes seguir por este camino y perderlo todo. La decisión es tuya. Damián, sin embargo, estaba demasiado hundido en su propia avaricia y orgullo. En lugar de aceptar la oferta de Eduardo, tomó los papeles de la mesa y los rompió en pedazos, esparciéndolos por el suelo. No necesito tu compasión, Eduardo. Si quieres destruirme, adelante, pero jamás me humillaré ante ti. El acto de Damián, lejos de intimidar a Eduardo, solo confirmó su resolución. Miró los pedazos de papel en el suelo y luego a su hermano. Ya esperaba esto de ti, dijo Eduardo con frialdad. Pero no necesito esos papeles. Todas las pruebas están archivadas y el proceso ya ha comenzado. Damián retrocedió, el miedo reemplazando la furia en sus ojos. Por primera vez, se dio cuenta de que Eduardo estaba un paso adelante. Teresa, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó. Basta, Damián, dijo con la voz temblorosa, pero firme. Ya he visto suficiente. No puedo seguir defendiéndote. Lo que has hecho es imperdonable. Has destruido a esta familia con tus mentiras y tu avaricia. Damián quedó en silencio, viendo a su madre alejarse de él. Sabía que ese era el final. Eduardo no necesitaba destruir su carrera. Él mismo lo había hecho. Sal de esta casa, Damián, susurró Teresa. Ya no tengo un hijo en ti. Las palabras de ella fueron como un cuchillo en el corazón de Damián. Miró a Eduardo, que se mantuvo firme, sin desviar la mirada. Entonces, sin decir una palabra más, Damián salió de la sala, llevándose con él el peso de años de traición y mentiras. Tras la salida de Damián, un silencio sepulcral llenó la habitación. Teresa se hundió en una silla, con las manos temblando. Eduardo se acercó a ella y se arrodilló a su lado. Lo siento, mamá, no quería que las cosas terminaran así. Teresa lo miró, los ojos llenos de lágrimas, pero con una ligera sonrisa en su rostro. Lo sé, Eduardo, lo sé, hiciste lo correcto. Le apretó la mano con fuerza, intentando encontrar consuelo en la presencia del hijo que había perdido durante tantos años. Ahora solo nos queda intentar reconstruir, dijo Teresa, con voz suave pero llena de determinación. Eduardo asintió. Sabía que, a pesar de todo el dolor y las pérdidas, todavía había una oportunidad para empezar de nuevo. Meses después, la mansión de los Montenegro, que una vez había sido símbolo de poder y riqueza, ahora era un lugar de tranquilidad y reflexión. Eduardo había tomado el control de los negocios familiares y había comenzado un proceso de reconstrucción. Quería que la empresa fuera conocida por su integridad y no por las mentiras que Damián había sembrado. Teresa, aunque emocionalmente devastada, comenzaba a encontrar algo de consuelo en el hecho de que, finalmente, la verdad había salido a la luz. El vacío dejado por Damián seguía presente, pero sabía que él había hecho sus propias elecciones. Eduardo, por su parte, había encontrado una paz que no esperaba. La venganza no había traído la satisfacción que imaginaba, pero la redención y la reconstrucción de su familia le dieron un nuevo propósito. Ahora, podía seguir adelante sabiendo que había restaurado no solo su honor, sino también el legado de los Montenegro. Mientras el sol se ponía sobre la propiedad de la familia, Eduardo y Teresa caminaron juntos por los jardines, en silencio. Era el final de un ciclo y el comienzo de otro, más justo, más íntegro y, sobre todo, más humano. No te pierdas nuestros próximos vídeos. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario.